Este es un video que la verdad tenía muchas ganas de hacer porque, pues no sé, o sea, tenía muchas ganas de hablar de varios temas, sinceramente, con la gente, porque siento que a veces nos complicamos mucho la vida sin tanta necesidad, la verdad. Hay muchas cosas que es difícil, o sea, son tan simples que nuestro cerebro se esfuerza por no comprenderlas. O sea, hay cosas, la mayoría de las veces las respuestas para algunas cosas las tenemos dentro de nosotros mismos. Y disculpen si a veces hablo un poco enredoso, es que la verdad que tengo, no un problema vocal, pero sí a veces de repente hablo muy rápido o no abro bien la boca. Pero bueno, en fin, a veces las respuestas son tan obvias que nosotros las ignoramos, o sea, nuestro cerebro no quiere creerlas y simplemente decimos, no, o sea, no puede ser, o sea, es muy obvio, ¿cómo va a ser esta la respuesta? Es como, o sea, no sé poner un buen ejemplo, pero simplemente nuestra mente, nuestro cerebro ignora las respuestas más simples, que son casi siempre las más obvias y las respuestas correctas a las cosas. Pero bueno, en fin, el tema del que quería hablar esta vez es la simpleza de la vida. Y la simpleza y al mismo, bueno, como sea, comenzaré con este video. Bueno, quisiera, este tema también se desglosa también en la simpleza de la muerte o la poca importancia que puede tener la muerte, o sea, cómo, o sea, lo que es la muerte y cómo podemos verla. Simplemente este es un video de opinión, espero lo tomen como lo es. Y bueno, en fin, la vida, o sea, simplemente a veces cuando nosotros tenemos una dificultad es muy simple, por así decirlo, resolverlo, un problema. O sea, por ejemplo, cuando a mí en mi caso me sucedía mucho que en la escuela, o sea, me iba muy mal, en realidad tenía muy malas calificaciones, no cumplía con trabajos, o sea, de verdad me iba, bueno, no tan mal, pero digamos no me iba bien. Entonces, o sea, sí había veces que sí me iba bastante mal y esto se debía a que, o sea, un tremendo huevón, o sea, así literalmente, no hacía nada. O sí, pero, o sea, soy, la gente muchas veces, mis profesoras me describen, yo sé que a todos nos pasa, pero me describen como una persona muy crítica, muy selectiva y muy, bueno, como, sí, que tiene un pensamiento muy crítico. Y esto como que en ciertos casos es bueno, por ejemplo, sí se me da muchos, o sea, yo soy una persona muy lógica y esto sirve a veces para la escuela porque te simplifica muchas cosas. Y entonces, muchas veces lo que me decían mis profesores o mis padres y mis compañeros era simplemente hazlo. O sea, lo que más me afectaba era, por ejemplo, los exámenes me iba muy bien, pero lo que me afectaba, o sea, por ejemplo, cuando me iba a una materia extraordinario o a título, no sé cómo se le llame en diferentes partes de México o como sea, como cuando a recursar la materia, pues o sea, realmente sacaba muy buena calificación y muchas veces ni siquiera tenía la necesidad de estudiar. O sea, a veces, por ejemplo, en matemáticas o química, o sea, sacaba 9 en el examinario. Exámenes de 200 preguntas de un solo tema y es como, o sea, realmente no son difíciles, pero son tediosos. Y los resolvía como si nada, o sea, era muy simple para mí. Y entonces me di cuenta que en realidad es bastante simple las cosas, pero al mismo tiempo te dicen, es como por ejemplo la gente como yo que tengo un poco de sobrepeso y es como, ahorita estoy yendo al gimnasio, o sea, estoy tratando de hacer ejercicio porque es parte de la salud, no me gusta hacer ejercicio, no es de mi gusto, pero la gente te va a decir algo mucho, o sea, la mayoría cuando tienes un problema de ese tipo de cosas, o sea, de hacer cosas, la desidia es esto, pero la gente te dice simplemente hazlo. O sea, me decían mucho, pues haz las tareas y ya, cuando tengas la oportunidad, hazlas. Y me pasaba muchas veces, yo también soy muy olvidadizo. Y lo que me pasaba era que decía, es que no me acordaba, se me olvidan las tareas. Pero luego, a veces me acordaba y me valía. O sea, realmente me acordaba que tenía tarea y no me importaba. O sea, realmente decía, sí, tengo tarea. Y luego decía, no mames, o sea, no la estoy haciendo y realmente no podía. O sea, había algo que me detenía para hacerlo y no sabía qué era. O sea, era como, te dicen, hazlo, simplemente hazlo. Y no es tan fácil como simplemente hacerlo. O sea, es que nosotros, al ser humano, probado filosóficamente, nos cuesta mucho. Bueno, no probado filosóficamente, pero es algo muy conocido y que no es como la ciencia que se puede probar de alguna manera, pero es algo que se repite tanto que tiende, o sea, que debemos, que se toma como una verdad, que es nosotros, lo olvidé, espera. Dios, lo olvidé. Ve, a ver, era... no mames, no me acuerdo. Esperen, voy a hacer un corte y ya regreso cuando lo tenga de nuevo.
Disculpen chicos por la interrupción, la verdad es que no recordaba, pero ya lo tengo, o sea, me costó todavía como un minuto volver a recordar la idea. La idea es, a nosotros como seres humanos nos cuesta entender que alguna cosa puede ser dos cosas. O sea, la mayoría de las cosas no tienen una verdad o una respuesta absoluta, son las dos cosas. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando les preguntan, oye, pero no sé, o sea, y dices, sí, pero no. Bueno, básicamente es eso, pero de una manera obviamente mucho más complicada, más difícil que un simple sí, pero no. Simplemente, o sea, por ejemplo, nos cuesta entender que a veces las cosas, o sea, por ejemplo, en este ejemplo de que es muy fácil hacer las cosas, o sea, sí, es tan fácil como hacerlas, pero no es fácil hacerlas y ya. O sea, si fuera tan fácil hacerlas, las haríamos. Sí, yo sé que es algo complicado, pero es que a eso es a lo que me refiero. Es tan simple que es difícil de entender. O sea, tan fácil que nos cuesta comprenderlo. A lo que me refiero es, por ejemplo, eso. O sea, por ejemplo, una tarea, no sé, suponiendo que ahorita tengo tarea de matemáticas para mañana. Entonces dijera, bueno, la voy a hacer, pero qué flojero. O sea, a mí lo que me pasaba mucho es que soy muy flojo. O sea, se me olvida hacerlas. Bueno, perdón, no se me olvida, no las hago. A pesar de que me acuerde, no las hago. Entonces lo que me pasa es como, o sea, es tan simple como decir, bueno, ya me acordé, ya estoy aquí, estoy a tiempo, hazlo. Pero no es tan fácil como simplemente hacerlo, o sea, no es pum, hazlo. No, o sea, no es así de fácil. Es fácil, pero no, o sea, ese es el concepto que quiero que comprendan. Las cosas son fáciles, pero difíciles. A eso me refiero, o sea, a nosotros nos cuesta, o sea, yo me llevó tiempo comprender este concepto. Tal vez les lleve tiempo comprenderlo o tal vez lo comprendan de inmediato, pero es así de simple, o sea, las cosas son pueden ser dos cosas al mismo tiempo. Ese es el ejemplo perfecto, o sea, es fácil pero difícil. Es fácil decir, no, pues hazlo y lo piensas, pues sí, o sea, yo ponía como excusa, es que nunca me acuerdo, siempre se me olvida que tengo tarea. Pero luego cuando me acordaba no la hacía, aún así. Decía, pero es que hay algo muy fuerte que me detiene. Y bueno, no sé si algunas personas, bueno, ignorar eso. Es algo que le llamo yo, bueno, no le llamo, la gente le llama la voz. Este es como algo que está dentro de nosotros que nos impide hacer las cosas. La voz son todos nuestros miedos y lo que nos impide. Si se fijan, o sea, si se pone a analizarlo, yo sé que mucha gente no tiene un pensamiento tan filosófico. Bueno, yo, porque a veces tengo mucho tiempo, nada que hacer y me pongo a filosofar. Y mucha gente, o sea, como que a eso me refiero con lo que me decían de que tiendo a tener un pensamiento filosófico y muy analítico. Gente muy borracha, pues 15 de septiembre. Bueno, como decía, o sea, nos cuesta entender la simpleza de las cosas, pero si nos ponemos a pensarlo, o sea, por ejemplo, ¿por qué no hago las cosas? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué son nuestros miedos? ¿Qué es eso que te detiene? O sea, ¿por qué nos detenemos a hacer cosas? ¿Por qué cuando, por ejemplo, hay una chica que nos gusta y le queremos decir que si quiere ser nuestra novia, si quiere ser tu novia, o cualquier otro ejemplo que quieran poner, el por qué no nos atrevemos a hacer ciertas cosas que nosotros en el fondo sabemos que nos van a mejorar como personas, o que simplemente deseamos mucho hacer, ¿por qué no podemos? Pues es eso, o sea, es una voz. Eso es muy simple comprenderlo de esta manera, se le llama la voz. Es algo, esa cosa pequeña que nos impide comprender, lograr cosas, o sea, eso nos detiene, o sea, esa voz nos está hablando constantemente. En un libro hay un libro que se le llama La voz del conocimiento. Esa voz está formada por todo lo que sabemos, o sea, todo, por ejemplo, si se fijan, ¿por qué, por ejemplo, estoy de vacaciones y me quiero aventar de un bungee? ¿Por qué no me puedo aventar del bungee? ¿Por qué me da miedo? Porque me dijeron que es peligroso, pero si no me hubieran dicho que fuera peligroso, seguramente no me daría miedo. Entonces, esto quiere decir que la voz está formada por lo que nos dicen, o sea, por ejemplo, cómo nos crían, todo lo que es como si nosotros naciéramos sin esa voz y nos la fueran formando nuestros padres y lo que está a nuestro alrededor con la educación que nos dan, o sea, por ejemplo, es por eso que la gente es diferente. Uno también, por ejemplo, es que la filosofía consiste en preguntarse el porqué del todo. Entonces, si se preguntan por qué la gente es diferente, o sea, por qué no todos somos iguales, o sea, ¿por qué tendemos a tener tantas opiniones diferentes? Pues si se van atrás y atrás y atrás, es de la manera en que nos crean nuestros padres. Entonces, desde como nos van creando, es como si el espacio ya estuviera listo ahí. Es como si fuera un disco para grabar música. Ya está puesto ahí, está vacío y está esperando a recibir información. Pues esa es la voz, ya está lista ahí. No está callada porque todavía no tiene ningún conocimiento, pero se le insertan miedos y conocimientos que nos detienen. Es por eso que, por ejemplo, pues sí, o sea, los miedos son eso, o sea, la voz.
Y una manera, yo digo que por ejemplo a mí cuando me di cuenta de esto de la voz y de lo simple que eran este tipo de cosas, realmente fue fácil vencerlo. O sea, mi vida ha cambiado gracias a esto y espero la verdad les sirva de algo, o sea, que les cambie realmente la manera de pensar o la manera en que llevan su vida. Porque uno piensa, o sea, por ejemplo, es como cuando hay un problema de matemáticas. Tienes una operación muy larga, entonces de repente, pum, la haces, la revisas con la calculadora y está mal. Te preguntas, ¿por qué está mal? Entonces la tienes que volver a hacer toda. Pero ¿no sería más fácil si supiéramos cuál es el error? Pues a eso me refiero. No es tan fácil vencer nuestros miedos si no sabes a qué le temes. O sea, por ejemplo, a mí lo que me pasaba era, pues es que no sé qué es lo que me detiene. Y cuando descubrí esto de la voz fue muy fácil detenerlo, fue como de, la mejor manera de ganarle a la voz es hacer las cosas en ese momento. O sea, por ejemplo, si tengo planes a futuro, como por ejemplo, no sé, las cosas pueden ser puede incluir desde cosas muy simples hasta cosas bastante complicadas esto de la voz. O sea, por ejemplo, el hecho de decir, bueno, voy a limpiar mis tenis. Mejor al rato, tengo flojera. No, eso, ahí cuando te das cuenta, o sea, cuando ya sabes qué es la voz, la puedes detener. Y digo, bueno, entonces lo hago ahora. O sea, recuerdo que la voz me está diciendo que lo haga después. Es que la voz ataca a todo. O sea, la voz no solo a cosas importantes como decisiones de una carrera universitaria, o andar con una chica, tener una buena relación amorosa, o que nos vaya bien en la escuela, o tener una vida pacífica. No solo es eso. O sea, la voz no solo habla, no solo nos detiene eso, nos detiene a todos. A todos, a todo lo que, por ejemplo, cuando uno dice, es que lo podría hacer, pero no sé por qué no lo he hecho. Pues eso, o sea, por ejemplo, yo tengo una guitarra aquí al lado y la sé tocar, pero diría, es que tiene las cuerdas rotas. Si las tuviera bien puestas, a lo mejor la tocaría. Sí, mañana voy a ir por unas cuerdas y mañana voy a decir, no, qué flojera, eso. Mejor mañana, mañana me voy a acordar, porque como ya conozco la voz, ya la puedo vencer más fácilmente. Entonces mañana me voy a acordar y voy a decir, voy a pedir dinero, voy a ir a comprar las malditas cuerdas para la guitarra y voy a volver a tocar. No necesariamente porque la verdad no tengo la necesidad de tocarla, pero ven, ahí está la voz hablando por mí, diciendo que no quiero tocar la guitarra. ¿Por qué no? Es más, mañana voy a tocar la guitarra. Así es como se vence la voz, haciendo las cosas. Por ejemplo, ahorita tengo un WhatsApp que quiero checar. Bueno, no, ahí no. Disculpen, no olviden eso, ahí no aplica la voz. Pero bueno, pues así de simples pueden ser las cosas, pero difíciles. Son varios conceptos, yo sé que son conceptos difíciles de comprender y difíciles porque son fáciles. Ahí, por ejemplo, eso de las dos cosas es difícil de comprender, pero fácil. Ahí ese es un ejemplo del fácil y difícil. O sea, es fácil comprender que las cosas pueden ser dos cosas, pero no es fácil comprenderlo. Ahí está haciendo dos cosas, es fácil pero difícil. Es tan simple como, pues las cosas son dos cosas a la vez, pero es difícil como, no lo entiendo. O sea, es eso, las cosas pueden ser muy fáciles pero difíciles. Pero bueno, para que el video no sea mucho más largo, la verdad es que es algo largo para hacer uno de los primeros videos, pues espero reflexionen sobre este tipo de cosas, sobre la simpleza de las cosas, y lo más importante es que cada día a día, venzan a la voz. Siempre. Una vez que detectas el problema es más fácil vencerlo. Una vez que, ahorita ya saben los que hayan visto este video, que la voz está ahí hablándoles, son sus miedos. Pues traten de cada vez que ella la decida, vénzanla. Es la mejor manera de ir ejercitando el vencer a la voz. Y cada vez que vencemos a la voz, vamos teniendo una mejor calidad de vida. Porque la voz siempre está ahí para impedir las cosas buenas que nos pueden suceder. Entonces, pues nada. Ahora sí los dejo. Espero que les haya gustado el video. Denle like, coméntenlo, compártanlo con todos sus amigos. Y pues nada, nos vemos tal vez en otro video. No sé si vaya a subir otro video. Y pues nada, adiós.